Hay noches en las que despierto todavía sintiendo el frío del hormigón bajo mi espalda, el sabor metálico de la sangre mezclándose con el polvo del sótano. Noches en las que mi cuerpo recuerda con exactitud milimétrica cada peldaño de aquella escalera, cada impacto que arrancó un pedazo de mi confianza en lo que yo creía que era mi familia. No cuento esta historia buscando compasión, sino porque hay lecciones que solo se aprenden cuando todo lo que considerabas sólido se desmorona bajo tus pies. Y porque necesito que alguien entienda que la traición más profunda no siempre llega de manos de extraños, sino de aquellos a quienes entregaste tu vida entera sin reservas ni condiciones. La vida tiene formas curiosas de enseñarnos quiénes somos realmente. Si esta historia te ha atrapado y quieres saber cómo continúa, te invito a suscribirte al canal para no perderte el desenlace. Me llamo Miguel Ángel Torres Valverde, tengo 68 años, y durante la mayor parte de mi vida me consideré un hombre exitoso. Exitoso en los términos que la sociedad española de posguerra nos enseñó a valorar: propiedades, cuentas bancarias robustas, inversiones inteligentes, el apellido respetado en los círculos empresariales de Sevilla. Heredé el negocio textil de mi padre cuando apenas había cumplido los 25, y lo convertí en algo mucho mayor de lo que él jamás soñó. Fábricas en 3 provincias, contratos con distribuidores franceses e italianos, una cartera de bienes raíces que incluía edificios completos en el centro histórico. Todo construido con disciplina férrea, sacrificio y una determinación que rayaba en la obsesión. María, mi esposa, fue la única persona que realmente conoció al hombre detrás de esa fachada de éxito. Nos casamos en el 79, en una ceremonia discreta en la Catedral de Santa María de la Sede, ella con un vestido de encaje que su madre había bordado durante meses, yo con el traje que mi padre usó en su propia boda. Era maestra de primaria, dulce y paciente de una manera que contrastaba brutalmente con mi temperamento áspero. Durante 42 años, ella fue el ancla que me mantuvo conectado con algo más profundo que las cifras en los libros contables. Me daba la mano bajo la mesa cuando mi genio se encendía en las cenas familiares, me recordaba con una mirada que la vida era más que acumular. Murió hace 3 años, un aneurisma cerebral que se la llevó en cuestión de horas, sin darme tiempo siquiera de decirle todo lo que nunca supe expresar. Javier nació en el 82, nuestro único hijo después de años intentándolo. María había perdido 2 embarazos antes, y cuando finalmente él llegó, lo recibimos como el milagro que era. Un bebé robusto de 4 kilos, con los ojos oscuros de su madre y mi nariz prominente. Lo criamos con todas las ventajas que el dinero podía comprar: colegios privados, clases de inglés desde los 5 años, veranos en la costa del Algarve, estudios universitarios en Madrid. Yo trabajaba 18 horas diarias para darle ese futuro, ausente en su infancia de formas que solo ahora comprendo. María llenaba el vacío que yo dejaba, asistía a sus partidos de baloncesto, ayudaba con los deberes, escuchaba sus preocupaciones de adolescente. Yo aparecía en las fotografías de Navidad, firmaba los cheques para sus caprichos, exigía calificaciones perfectas. Creía que eso era ser padre. Conoció a Cristina durante su último año en la Universidad Complutense. Ella estudiaba administración de empresas, venía de una familia de clase media de Getafe, ambiciosa de la manera en que solo pueden serlo quienes han probado la escasez. Era atractiva de una forma estudiada, pelo rubio teñido siempre perfecto, maquillaje impecable, ropa de marcas que probablemente compraba con descuento pero lucía como si fueran de temporada. La primera vez que la trajo a casa, algo en su forma de evaluar cada objeto, cada cuadro, cada mueble antiguo, me generó una incomodidad que no supe nombrar entonces. La vi calcular el valor de nuestra vida en tiempo real, sus ojos moviéndose rápidamente por el salón como una tasadora profesional. Se casaron 6 meses después de graduarse, una boda excesiva en un parador de Toledo que pagué íntegramente. 300 invitados, la mayoría conocidos de Cristina, un banquete de 7 platos, fuegos artificiales a medianoche. María me susurró durante el vals nupcial que todo aquello le parecía demasiado ostentoso, demasiado vacío de cariño genuino. Yo le dije que era lo que se esperaba, lo que nuestro estatus demandaba. Ella no insistió, pero ahora recuerdo la tristeza en sus ojos mientras observaba a nuestro hijo bailar con su flamante esposa, ambos sonriendo para las cámaras con una alegría que parecía más performance que sentimiento real. Los primeros años fueron normales, o lo que yo consideraba normal.
Javier trabajaba en uno de mis almacenes, un puesto gerencial que le di sin que tuviera que ganárselo realmente. Cristina dejó de trabajar casi inmediatamente después de la boda, dedicándose a lo que ella llamaba actividades sociales, cenas con amigas, clases de pilates, viajes de fin de semana a Barcelona o a las Baleares. Vivían en un piso que compré para ellos en Nervión, un barrio elegante donde los balcones dan a calles arboladas y las porteras todavía limpian las escaleras cada mañana. Yo les pasaba una asignación mensual generosa, cubría sus gastos, les regalaba coches nuevos cada 2 años. Creía que así se demostraba el amor, con provisión material constante. María veía lo que yo no quería ver. Me decía que Javier había cambiado, que la ambición se había convertido en su única brújula moral. Que Cristina lo manipulaba con una habilidad preocupante, plantando ideas en su cabeza que luego él presentaba como propias. Hubo una cena, meses antes de que María muriera, en la que nuestro hijo sugirió que yo debería comenzar a traspasar propiedades a su nombre, alegando beneficios fiscales y planificación sucesoria. María lo interrumpió con firmeza poco característica en ella, diciendo que esas conversaciones podían esperar, que yo estaba perfectamente sano y en plenas facultades. Recuerdo la mirada que Cristina le lanzó a mi esposa en ese momento, un destello de odio puro que duró apenas un segundo antes de que la máscara de nuera encantadora volviera a colocarse en su rostro. Después del funeral de María, algo se quebró definitivamente en mí. La casa donde habíamos vivido durante décadas se convirtió en un mausoleo de recuerdos que me asfixiaban. Su aroma todavía impregnaba las cortinas, sus libros seguían marcados en las páginas donde los había dejado, su taza de café preferida permanecía en el mismo estante de la cocina. Javier empezó a visitarme con más frecuencia, siempre acompañado de Cristina, siempre con alguna sugerencia sobre cómo gestionar mejor mis finanzas, sobre la conveniencia de actualizar mi testamento, sobre firmar poderes notariales que facilitarían las cosas en caso de emergencia. Yo, sumido en el duelo, aceptaba todo sin cuestionarlo. Me decía que mi hijo solo quería cuidar de mí, protegerme, asegurarse de que no cometiera errores en mi estado vulnerable. Firmé papeles. Muchos papeles. Cristina los traía en carpetas elegantes, ya señalados con adhesivos amarillos donde debía poner mi rúbrica. Un notario amigo de ellos venía a casa, un hombre pulcro de unos 40 años que hablaba con la cadencia monótona de quien repite el mismo discurso legal docenas de veces al día. Yo firmaba porque confiaba, porque era mi hijo, porque la alternativa era admitir que estaba completamente solo en el mundo. Nunca leí los documentos con atención. Nunca contraté a mi propio abogado para revisarlos. Nunca sospeché que cada firma me acercaba más al precipicio que ellos estaban construyendo cuidadosamente bajo mis pies. Mateo Jiménez había trabajado para mí durante casi 15 años. Lo contraté cuando todavía vivíamos en la casa antigua de Triana, antes de mudarnos a la propiedad más grande en las afueras. Era un hombre pequeño y fibroso, de piel curtida por el sol andaluz, manos callosas que conocían la tierra con una intimidad que yo jamás comprendería. Vino recomendado por un vecino, necesitaba trabajo desesperadamente porque acababa de perder su empleo en una constructora que quebró durante la crisis del 2008. Tenía 2 hijos que alimentar, una esposa enferma, facturas que se acumulaban como amenazas silenciosas sobre su mesa. Yo lo traté con el desdén casual que reservaba para quienes consideraba inferiores en la escala social. Le pagaba lo mínimo que podía justificar, siempre en efectivo para evitar complicaciones con la seguridad social. Lo hacía trabajar bajo el sol de agosto sin ofrecerle siquiera un vaso de agua, esperando que trajera su propia botella como si hidratarse fuera un privilegio que debía costearse él mismo. Cuando pedía usar el baño, le señalaba el retrete del jardín, un cubículo diminuto que usábamos para guardar herramientas, sucio y sin lavabo decente. María protestaba en privado, me decía que aquello era cruel e innecesario, que el hombre merecía dignidad básica. Yo le respondía que así funcionaba el mundo, que yo también había empezado desde abajo y nadie me regaló nada. Hubo un incidente particularmente vergonzoso que todavía me persigue. Mateo había plantado una hilera de rosales a lo largo del muro este del jardín, un trabajo meticuloso que le llevó semanas. Una de las plantas no prendió adecuadamente, sus hojas amarillentas destacaban entre el verde vibrante de las demás.
Yo lo llamé un sábado por la mañana, delante de otros 2 jardineros que había contratado temporalmente para un proyecto más grande, y lo humillé sistemáticamente. Le dije que era un incompetente, que cualquier niño podía plantar rosales mejor que él, que su trabajo era mediocre y que debería agradecerme que no lo despidiera en ese mismo instante. Mateo se quedó quieto, su rostro impasible excepto por un músculo que temblaba levemente en su mandíbula, sus ojos clavados en el suelo mientras yo descargaba mi frustración por problemas que nada tenían que ver con él. María me esperó en la puerta cuando entré a la casa después de esa escena. No gritó, nunca gritaba, pero la decepción en su voz fue peor que cualquier reproche. Me dijo con una calma devastadora que me estaba convirtiendo en exactamente el tipo de hombre que solía criticar, que el dinero me había endurecido hasta volverme cruel, que estaba perdiendo mi humanidad en el proceso de acumular propiedades. Yo le respondí que ella no entendía cómo funcionaba el mundo de los negocios, que la gentileza se confundía con debilidad, que había que mantener distancia con los empleados. Ella se dio la vuelta sin decir nada más, y no hablamos durante el resto del día. Mateo nunca renunció. Siguió viniendo puntualmente cada semana, cuidando el jardín con una dedicación que mi comportamiento no merecía. Cuando su esposa murió, no se lo dije a nadie, no envié condolencias, no le di un día libre pagado. Me enteré semanas después por casualidad, cuando escuché a una de las empleadas domésticas mencionarlo. Sentí una punzada de culpa que rápidamente sofoqué con racionalizaciones, no éramos amigos, era solo mi jardinero, no era mi responsabilidad involucrarme en su vida personal. La verdad, que me negaba a admitir, era más simple y más fea, no me importaba lo suficiente como para tratarlo como un ser humano completo, con tragedias y alegrías propias. El otoño después de la muerte de María fue particularmente difícil. Las hojas caían de los árboles del jardín creando alfombras doradas que nadie recogía excepto Mateo durante sus visitas semanales. Yo pasaba días enteros sin hablar con nadie, vagando por habitaciones demasiado grandes llenas de ecos y ausencias. Javier llamaba ocasionalmente, conversaciones breves donde preguntaba cómo estaba con una preocupación que sonaba ensayada, mecánica. Cristina nunca se ponía al teléfono, enviaba saludos a través de mi hijo como quien cumple un protocolo social vacío. Fue en octubre cuando recibí la invitación que cambiaría todo. Javier me llamó una mañana de jueves, su voz inusualmente cálida, casi efusiva. Me dijo que hacía demasiado tiempo que no compartíamos una cena familiar, que Cristina había preparado algo especial, que querían que fuera esa noche. La soledad hizo el resto del trabajo. Acepté inmediatamente, aferrándome a esa migaja de afecto familiar como el náufrago que se agarra a cualquier tabla flotante. Elegí la botella de vino con cuidado obsesivo, un Ribera del Duero Reserva del 98 que había estado guardando para una ocasión especial. Me duché 2 veces, me afeité con precisión milimétrica, me puse el traje azul marino que María siempre decía que me hacía lucir distinguido. Conduje hasta su piso con las ventanillas abiertas a pesar del frío, dejando que el aire de octubre me despejara la neblina de soledad que había sido mi única compañía durante meses. En el camino, practiqué mentalmente conversaciones, temas que podríamos abordar, formas de reconectar con mi hijo, de reconstruir lo que fuera que se había roto entre nosotros después de que María ya no estuviera ahí para hacer de puente. Llegué exactamente a las 8 de la noche, la puntualidad siendo uno de los pocos valores que mi padre me inculcó y que mantuve religiosamente toda mi vida. El edificio donde vivían era uno de esos modernos con fachada de cristal y acero, portero automático con pantalla, ascensores silenciosos que olían a ambientador caro. Cristina abrió la puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, vestida con un conjunto negro que probablemente costaba más que el salario mensual de Mateo. Me besó en ambas mejillas con la eficiencia de quien cumple un ritual obligatorio, tomó la botella de vino examinando la etiqueta con aprobación calculada. El piso estaba impecable de una manera antinatural, como esas fotografías de revistas de decoración donde todo es demasiado perfecto para ser realmente habitado. Muebles de diseño italiano, cuadros abstractos que probablemente costaban fortunas pero no comunicaban nada, una mesa puesta con vajilla de porcelana que reconocí como parte del juego que les regalé en su boda. Javier apareció desde la cocina secándose las manos en un paño, me abrazó con una calidez que me hizo sentir simultáneamente aliviado y confundido. No recordaba la última vez que mi hijo me había abrazado con ese nivel de efusividad.
La cena transcurrió en un territorio extraño entre lo cordial y lo tenso. Cristina había preparado un solomillo con salsa de vino tinto, patatas gratinadas, una ensalada con queso de cabra y nueces. Todo estaba exquisito de una manera técnica, perfectamente ejecutado pero sin alma, como si hubiera seguido recetas al pie de la letra sin poner nada propio en el proceso. Conversamos sobre temas superficiales, el clima inusualmente frío para la época, las reformas que estaban haciendo en el edificio, un viaje que planeaban a Praga en diciembre. Yo asentía, sonreía, bebía vino, intentaba ignorar la sensación persistente de que algo no encajaba. Había miradas constantes, rápidas, intercambiadas entre Javier y Cristina cuando pensaban que yo estaba distraído cortando la carne o sirviendo más vino. Miradas cargadas de significado que yo no sabía descifrar, comunicación silenciosa entre ellos que me excluía completamente. En algún momento, Cristina tocó el brazo de mi hijo bajo la mesa, un gesto que vi de reojo, y él asintió casi imperceptiblemente. Mi instinto, ese que había ignorado tantas veces en los últimos meses, comenzó a susurrar advertencias que me negaba a escuchar. Después del postre, un tiramisú comprado en alguna pastelería cara, Javier se reclinó en su silla con una expresión que intentaba ser casual. Me dijo que necesitaba mi ayuda con algo, que había unos documentos en el estudio del piso superior, papeles relacionados con una de las propiedades que yo le había traspasado recientemente. Dijo que necesitaba que los revisara porque había una discrepancia con el catastro, algo técnico que requería mi experiencia. Yo, condicionado por décadas de ser el patriarca que solucionaba problemas, me levanté inmediatamente. Cristina se quedó en la mesa, sus dedos tamborilear sobre el mantel con un ritmo nervioso que debería haberme alarmado. Subí las escaleras hacia el piso superior, un espacio que apenas conocía porque solo había estado en su casa un puñado de veces desde que se mudaron. El estudio estaba al fondo de un pasillo, pero antes había que pasar por otra escalera, esta más estrecha y empinada, que conducía al sótano. Javier caminaba detrás de mí, y cuando llegamos al rellano, se detuvo. Me dijo con una voz que ahora sé que estaba ensayada que los documentos en realidad estaban en el sótano, en una caja con otros papeles de archivo. Que bajara a buscarlos, que él iría a preparar café mientras tanto. Me giré hacia la escalera del sótano, encendiendo la luz con el interruptor que había junto a la puerta. Los peldaños eran de madera antigua, sin alfombra, descendiendo en un ángulo pronunciado hacia la oscuridad apenas iluminada por una bombilla solitaria. Di el primer paso, luego el segundo, concentrado en no resbalar porque las escaleras eran más empinadas de lo que esperaba. Fue en el tercer escalón cuando sentí las manos de Javier en mi espalda. No fue un empujón dudoso, no fue un accidente que pudiera racionalizar. Fueron dos manos firmes, las manos de mi propio hijo, presionando con fuerza brutal entre mis omóplatos, propulsando mi cuerpo hacia adelante con una intención que no dejaba espacio para la ambigüedad. El tiempo se fragmentó en ese instante. Sentí la pérdida total de equilibrio, mis brazos agitándose inútilmente buscando algo a que aferrarse, mi cuerpo girando en el aire mientras la gravedad me reclamaba. Vi el techo girar, las paredes convertirse en un borrón, la escalera acercándose a una velocidad imposible. El primer impacto fue mi hombro derecho contra el borde de un escalón, un crujido que sentí resonar por toda mi clavícula. Luego mi cabeza rebotó contra la pared, explosión de luz blanca detrás de mis párpados. Mi cuerpo continuó cayendo, rodando, golpeando, cada escalón arrancando un pedazo diferente de mí. Costillas, cadera, rodilla, codo, cada parte de mi anatomía encontrando madera o concreto con una violencia que desafiaba la comprensión. Intenté protegerme, enrollarme, hacer algo, pero no había control, solo caída interminable aunque fueran apenas segundos. Aterricé finalmente en el suelo del sótano, concreto frío y húmedo, mi cuerpo doblado en un ángulo que sabía que estaba mal incluso antes de que el dolor comenzara a registrarse completamente. Quedé boca arriba, mirando la escalera que acababa de destruirme, viendo la silueta de Javier en lo alto, recortada contra la luz del pasillo. No bajó. No gritó mi nombre con preocupación. Se quedó ahí, inmóvil, observándome. Luego escuché sus pasos alejándose, subiendo de regreso al piso principal. Intenté gritar pero lo que salió de mi garganta fue apenas un gemido quebrado. El dolor era absoluto, omnipresente,
cada terminación nerviosa de mi cuerpo reportando algún tipo de catástrofe. Sentí humedad tibia expandiéndose bajo mi cabeza, comprendiendo con claridad terrible que era mi propia sangre formando un charco sobre el concreto. Mi visión comenzó a nublarse en los bordes, conciencia deslizándose hacia algún lugar oscuro del que no estaba seguro de poder regresar. Arriba, las voces. Amortiguadas por la distancia pero perfectamente comprensibles en el silencio del sótano. Cristina preguntaba algo, su tono impaciente, ansioso. Y entonces las palabras que convirtieron mi pesadilla física en algo infinitamente peor. La voz de mi nuera, fría como el concreto bajo mi espalda, diciendo con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones, déjalo morir ahí. Nadie va a buscarlo. Esperé que Javier protestara, que dijera algo, cualquier cosa que indicara que todavía quedaba algo humano en él. En cambio, escuché risa. Risa genuina, liberada, como si acabaran de compartir un chiste particularmente gracioso. Mi hijo estaba riéndose mientras yo me desangraba en su sótano, riéndose de la facilidad con la que habían ejecutado su plan, riéndose de mi ingenuidad, de mi confianza, de mi estupidez por no ver lo que había estado frente a mí todo este tiempo. Las luces del sótano se apagaron. Escuché la puerta cerrarse en lo alto de la escalera, luego el sonido de una llave girando. Me habían encerrado. La oscuridad era completa, absoluta, el tipo de negrura que hace que pierdas el sentido de dónde termina tu cuerpo y dónde comienza el vacío. Intenté moverme y el dolor estalló en niveles que no sabía que existían, forzándome de regreso a la inmovilidad. Mi respiración era superficial, burbujeante, probablemente una costilla rota perforando algo interno que no debería estar perforado. El tiempo dejó de tener significado. Podían haber sido minutos u horas, no había forma de saberlo en esa oscuridad. Mi mente, quizás protegiéndose del horror inmediato, comenzó a divagar por el pasado. Vi a María el día de nuestra boda, tan joven y llena de esperanza, sin saber que terminaría casada con un hombre que priorizaría el dinero sobre todo lo demás. Vi a Javier de niño, tal vez 5 años, corriendo hacia mí con un dibujo que había hecho en la escuela, su cara iluminada de orgullo, yo apartándolo porque estaba revisando informes financieros que no podían esperar. Vi a Mateo bajo el sol abrasador, sudando mientras trabajaba, yo pasando a su lado sin siquiera reconocer su existencia como ser humano. Mi vida entera se reproducía en fragmentos desordenados mientras yacía en ese sótano oscuro, mi sangre enfriándose lentamente sobre el concreto. Cada memoria era una acusación, cada momento recordado revelaba patrones que había estado demasiado ciego para ver. El dolor físico se convertía en ruido de fondo comparado con la agonía de comprender finalmente quién había sido, qué había creado, cómo había llegado hasta ese punto de absoluta traición. Pensé en los papeles que había firmado durante los últimos meses. Ahora, con una claridad que solo la proximidad de la muerte puede traer, entendía lo que había hecho. Había transferido propiedades, otorgado poderes, firmado documentos que probablemente me despojaban de todo lo que había construido en 68 años de vida. Cristina los había orquestado con la precisión de quien había planeado cada movimiento durante años, esperando pacientemente el momento correcto. La muerte de María había sido ese momento, el catalizador que me dejó vulnerable, necesitado de afecto, dispuesto a confiar ciegamente en mi único hijo. Javier. El bebé que sostuve en la sala de partos del Hospital Virgen del Rocío, tan pequeño que cabía en el espacio entre mi codo y mi muñeca. El niño que aprendió a caminar aferrándose a mis pantalones. El adolescente que me miraba con una mezcla de admiración y resentimiento cada vez que yo llegaba tarde a sus partidos de baloncesto. El joven que nunca fue suficientemente bueno para mis estándares imposibles, que creció bajo la sombra constante de mis expectativas sin amor. Yo lo había moldeado, lo había convertido en esto. No con golpes o gritos, sino con algo peor, con indiferencia emocional disfrazada de provisión material. La ironía me golpeó con una fuerza casi física. Había pasado décadas acumulando riqueza para dejarle a mi hijo, trabajando hasta el agotamiento para construir un imperio que él heredaría. Y ese mismo imperio se había convertido en el motivo de mi asesinato. No era suficiente esperar mi muerte natural. No podían arriesgarse a que yo cambiara de opinión, a que conociera a otra mujer, a que decidiera donar mi fortuna a caridad.
Necesitaban garantizar que todo pasara a sus manos ahora, completamente, sin complicaciones legales ni testigos incómodos. Me pregunté cuánto tiempo planeaban dejar mi cuerpo en ese sótano. Si llamarían a la policía eventualmente, fingiendo preocupación porque su anciano padre no respondía llamadas. Si dirían que yo había venido a cenar, que me había ido en perfectas condiciones, que no tenían idea de qué me había pasado después. Probablemente habían limpiado ya cualquier evidencia de mi presencia en el piso, lavado mi copa de vino, guardado los platos que usé, borrado sistemáticamente cualquier rastro de que estuve allí. Cristina era meticulosa, lo había visto en la forma en que organizaba cada detalle de su vida. No dejaría cabos sueltos. Intenté gritar nuevamente, sabiendo que era inútil pero incapaz de rendirme completamente. Lo que salió fue apenas un susurro ronco, mi garganta demasiado seca, mis pulmones demasiado dañados. Nadie me escucharía. El sótano estaba aislado, las paredes gruesas, el edificio diseñado con la privacidad moderna que ahora se convertía en mi prisión. Podía morir allí y nadie sabría durante días, semanas tal vez. No tenía empleados que me extrañaran, no tenía amigos cercanos que verificaran mi bienestar. María había sido mi única conexión real con el mundo, y sin ella, yo era prácticamente invisible. El frío comenzaba a calarme los huesos, mi cuerpo entrando en shock, temperatura corporal descendiendo peligrosamente. Sentía mi conciencia deslizándose, momentos de lucidez alternándose con episodios de delirio donde María estaba allí, sentada junto a mí en el concreto, acariciando mi cabello como hacía cuando yo tenía migrañas. Su voz me decía que todo estaría bien, que podía dejarme ir, que ella me esperaba. Era tentador, esa rendición. Cerrar los ojos y simplemente permitir que la oscuridad me tragara completamente. Pero había rabia también. Rabia de que Javier y Cristina ganaran, de que salieran impunes, de que disfrutaran de mi dinero mientras yo me pudría en ese sótano. Rabia contra mí mismo por haber sido tan ciego, tan arrogante, tan convencido de que mi éxito financiero me hacía inmune a las consecuencias de mis acciones. Rabia porque María había intentado advertirme tantas veces y yo la había ignorado, descartando sus preocupaciones como excesivamente sentimentales. Ella había visto a Cristina con claridad desde el principio, había notado la frialdad calculadora detrás de las sonrisas practicadas. Perdí la noción del tiempo completamente. En algún momento, comencé a escuchar sonidos que probablemente eran alucinaciones, pasos en el piso superior, puertas abriéndose y cerrándose, voces que se desvanecían antes de que pudiera distinguir palabras. Mi mente, privada de oxígeno suficiente, creaba realidades alternativas donde alguien me encontraba, donde Javier bajaba arrepentido, donde María regresaba de alguna manera imposible para rescatarme. Entonces, en medio de ese delirio de dolor y resignación, escuché algo real. El sonido de una puerta abriéndose, no la del sótano sino alguna otra en el piso. Pasos, distintos a los de antes, más pesados, cautelosos. Una voz masculina que no era Javier, diciendo algo que no pude distinguir. Luego el sonido de una discusión amortiguada, Cristina elevando la voz con indignación, palabras sobre propiedad privada e intrusión. Los pasos se acercaban, bajando escaleras, probablemente buscando algo. La puerta del sótano se abrió abruptamente, luz invadiendo mi oscuridad, cegándome incluso a través de párpados que ya no podía mantener completamente abiertos. Una figura descendía los escalones rápidamente, silueta borrosa que no podía enfocar. Luego una voz que reconocí pero que mi cerebro tardó segundos en procesar, aturdido por la incredulidad de quien estaba realmente ahí. La voz de Mateo, cargada de horror absoluto, gritando palabras que sonaban como si vinieran desde muy lejos. Dios mío, ¿qué te hicieron? No era una pregunta, era una constatación devastada de la escena ante él. Sentí sus manos, esas manos callosas que yo había despreciado durante años, tocando mi rostro con una gentileza que contrastaba brutalmente con su textura áspera. Escuché el sonido de su celular, sus dedos marcando números con urgencia mientras su otra mano verificaba mi pulso en el cuello, profesional y eficiente de una manera que no sabía que poseía. Hablaba rápido, dando direcciones a alguien del otro lado de la línea, describiendo mi estado con una precisión clínica sorprendente. Luego, sin esperar respuesta del operador de emergencias, se quitó su camisa, una prenda de trabajo vieja y desgastada,
Y la presionó contra mi cabeza donde la sangre todavía fluía de una herida que no podía ver pero sentía palpitar con cada latido de mi corazón. Su voz, cercana a mi oído, me decía que resistiera, que la ayuda venía en camino, que no me rindiera ahora. Intenté hablar, preguntar por qué estaba ahí, cómo me había encontrado, pero mi boca no cooperaba. Solo pude mirar su rostro, iluminado desde arriba por la luz del sótano, sus facciones tensas de concentración y preocupación genuina. No había duda en sus acciones, no había vacilación, ningún momento de consideración sobre si debería ayudar al hombre que lo había tratado con desprecio constante durante 15 años. Simplemente actuaba, haciendo lo que era correcto porque su brújula moral no conocía otra opción. Arriba comenzó el caos. Escuché a Cristina gritando, exigiendo saber qué estaba pasando, intentando bajar las escaleras. La voz de Mateo se endureció, gritándole que se alejara, que la policía ya venía en camino, que no se acercara a mí. Hubo forcejeo, el sonido de algo cayendo, más gritos. Luego sirenas a la distancia, acercándose rápidamente, el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Los paramédicos llegaron como una avalancha de competencia profesional, desplazando a Mateo gentilmente pero con firmeza, evaluando mis lesiones con rapidez mientras hacían preguntas que no podía responder. Sentí el pinchazo de una aguja intravenosa, líquidos fluyendo a mi sistema, el alivio gradual del dolor cuando los medicamentos comenzaron a hacer efecto. Me colocaron en una tabla espinal, asegurando mi cuello, levantándome con cuidado coordinado. Mientras me subían por las escaleras que casi me matan, vi a Mateo de pie a un lado, su camisa todavía en sus manos, manchada con mi sangre, su rostro una máscara de preocupación. En el piso principal, el espectáculo era surrealista. Javier y Cristina estaban allí, sus rostros pálidos de shock, no por mi condición sino por haber sido descubiertos. Ya había policías, 2 agentes uniformados que tomaban declaraciones preliminares, sus expresiones endureciéndose mientras Mateo les contaba lo que había encontrado. Vi a Cristina intentar su actuación, lágrimas apareciendo milagrosamente en sus ojos, voz temblorosa diciendo que había sido un accidente terrible, que yo había insistido en bajar solo al sótano a pesar de sus advertencias. Pero Mateo no permitía que la narrativa se torciera. Con una voz firme que nunca le había escuchado, les contaba a los oficiales cómo Cristina había intentado impedirle entrar, cómo había actuado con nerviosismo excesivo cuando él mencionó haber escuchado gemidos desde el exterior, cómo la puerta del sótano estaba cerrada con llave desde fuera. Los policías intercambiaron miradas significativas, su entrenamiento permitiéndoles reconocer inconsistencias cuando las escuchaban. Me llevaron en la ambulancia, sirenas sonando, luces destellando contra las fachadas de los edificios mientras atravesábamos las calles de Sevilla. Un paramédico joven me hablaba constantemente, manteniéndome consciente, haciéndome preguntas simples que yo respondía con parpadeos porque mi voz todavía no funcionaba correctamente. Me preguntó si sabía quién me había empujado. Parpadeé una vez para sí. Me preguntó si había sido mi hijo. Otra vez, un parpadeo afirmativo que parecía traicionar todo lo que un padre debería sentir, pero que era simplemente la verdad devastadora de mi situación. El Hospital Universitario Virgen del Rocío se convirtió en mi mundo durante las siguientes 3 semanas. Habitación privada en la 3ª planta, vista a un patio interno donde los pacientes ambulatorios fumaban a escondidas a pesar de las señales de prohibición. 2 costillas fracturadas, hombro dislocado, conmoción cerebral severa, laceración profunda en el cuero cabelludo que requirió 22 puntos, contusiones múltiples que pintaban mi cuerpo en una paleta de morados, amarillos y verdes enfermizos. Los médicos me dijeron que tuve suerte, que la caída podría haberme matado fácilmente, que mi edad hacía la recuperación más complicada pero no imposible. La policía vino al segundo día, cuando los doctores finalmente permitieron que me interrogaran. 2 detectives, un hombre mayor de unos 50 años con canas prematuras y una mujer joven que tomaba notas meticulosamente en una tableta digital. Me pidieron que les contara todo desde el principio, cada detalle que pudiera recordar. Hablé durante casi 2 horas, mi voz ronca pero firme, describiendo la cena, las miradas intercambiadas, la petición de bajar al sótano, las manos de Javier en mi espalda, las palabras de Cristina ordenando que me dejaran morir, la risa compartida que todavía resonaba en mis pesadillas.
El detective de más edad asintió con una expresión que indicaba que nada de lo que le contaba lo sorprendía realmente. Me informó que ya habían comenzado a investigar, que habían conseguido una orden para revisar los documentos financieros, que habían encontrado irregularidades significativas en las transferencias de propiedad que yo había firmado. Algunos documentos tenían mi firma falsificada, otros habían sido alterados después de que yo los firmara, añadiendo cláusulas que nunca leí ni autoricé. Había transferencias bancarias programadas, cuentas vaciadas sistemáticamente durante meses, un patrón de fraude que Cristina había orquestado con paciencia de estratega militar. También me contaron sobre Mateo, sobre cómo había llegado a salvarme. Resulta que había olvidado sus herramientas de poda en el jardín trasero del edificio, herramientas que necesitaba para un trabajo temprano al día siguiente. Había vuelto alrededor de las 10 de la noche, usando la entrada lateral que los trabajadores de mantenimiento empleaban para acceder a las áreas comunes. Al pasar cerca de la ventana del sótano, había escuchado gemidos débiles. Había intentado tocar el timbre del piso, pero Cristina le había dicho con brusquedad excesiva que se fuera, que no había nada que le concerniera. Algo en la intensidad de su rechazo había despertado las sospechas de Mateo. En lugar de irse, había dado la vuelta al edificio, encontrado la puerta lateral que usualmente dejaban abierta para los servicios de limpieza, y entrado. Cuando Cristina lo confrontó dentro del piso, él simplemente había seguido su instinto, buscando el origen de los sonidos que había escuchado. Encontró la puerta del sótano cerrada con llave, y cuando Cristina se negó a abrirla, él la empujó gentilmente pero firmemente a un lado, forzó la cerradura con una herramienta que llevaba en su cinturón, y descendió para encontrarme. Los detectives me dijeron todo esto con una admiración apenas contenida en sus voces. Mateo había salvado mi vida al riesgo de ser acusado de allanamiento, de intrusión, de cualquier cosa que Cristina y Javier pudieran inventar contra él. No lo había pensado dos veces, no había considerado las posibles consecuencias legales, simplemente había hecho lo correcto porque su carácter no le permitía otra opción. Le pregunté a los detectives si podía ver a Mateo, agradecerle personalmente. La mujer joven me informó que él había estado en la sala de espera cada día desde mi ingreso, preguntando por mi estado, dejando su número de teléfono por si yo necesitaba algo. Nunca había intentado visitarme directamente, asumiendo probablemente que no querría verlo, que nuestra relación seguía siendo la de patrón despreciativo y empleado relegado. Esa asunción, tan justificada por mi comportamiento pasado, me partió el corazón más que cualquiera de mis lesiones físicas. Pedí que lo dejaran pasar inmediatamente. Los detectives se retiraron con discreción profesional, y minutos después, Mateo entraba tímidamente a mi habitación. Llevaba ropa limpia pero vieja, pantalones de trabajo desgastados y una camisa de botones azul clara que había visto mejores días. Sus manos, siempre sus manos callosas, sostenían una bolsa de plástico con frutas, probablemente compradas en algún mercado local, lo poco que podía permitirse ofrecer. Nos miramos durante largos segundos sin hablar, el silencio cargado con 15 años de dinámica tóxica que necesitaba desesperadamente ser reparada. Finalmente encontré mi voz, quebrada no por las lesiones sino por la emoción que me ahogaba. Le dije lo único que importaba, las únicas palabras que tenían peso real en ese momento: me salvaste la vida. Tú, a quien traté peor que a un perro durante años, arriesgaste todo para salvarme. Mateo se encogió de hombros con incomodidad, claramente no acostumbrado a ser el centro de atención o gratitud. Me dijo con esa voz tranquila que siempre había tenido, esa que yo raramente me molesté en escuchar realmente, que simplemente había hecho lo que cualquier persona decente haría. Que no podía haberme dejado morir allí, sin importar cómo me hubiera comportado con él en el pasado. Que la vida humana valía más que rencores o resentimientos. Le pedí que se sentara, que me permitiera hablar. Y entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida adulta, me disculpé sin reservas ni excusas. Le conté que había pasado semanas en esa cama de hospital repasando cada interacción que tuvimos, cada momento de crueldad casual, cada instancia en que lo traté como menos que humano. Le hablé de la vergüenza que sentía, no solo por cómo lo había tratado a él, sino por el hombre en que me había convertido, alguien que medía el valor de las personas por sus cuentas bancarias, que confundía respeto con temor, que construyó muros de dinero para evitar la verdadera conexión humana. Mateo escuchó sin interrumpir,
sus ojos oscuros fijos en los míos con una intensidad que nunca antes había notado. Cuando terminé, hubo otro largo silencio antes de que hablara. Me contó sobre su vida, cosas que nunca me había molestado en preguntar. Me habló de su esposa, Carmen, que murió de cáncer de páncreas después de 2 años de enfermedad devastadora. Me contó sobre sus 2 hijos, el mayor trabajaba ahora en una fábrica de componentes electrónicos en 2 hermanas, el menor estaba terminando un grado en enfermería en la Universidad de Sevilla, el primero de la familia en acceder a educación superior. Me habló del orgullo que sentía por sus hijos, de cómo habían salido adelante a pesar de las dificultades económicas, de cómo Carmen los había criado con valores que él consideraba más valiosos que cualquier fortuna material, honestidad, trabajo duro, compasión por los que sufren. Me dijo que a pesar de todo lo que yo representaba, de mi crueldad y mi arrogancia, él había decidido conscientemente no permitir que mi comportamiento envenenara su propio carácter. Que podría haberme odiado, y habría sido justificado, pero que el odio solo lo habría dañado a él sin afectarme a mí en absoluto. Esa conversación, que se extendió durante horas mientras las enfermeras iban y venían verificando mis signos vitales, fue la más real y significativa que había tenido en décadas. Mateo me mostró, sin pretenderlo, el espejo de lo que podría haber sido si hubiera elegido valores diferentes, si hubiera priorizado el carácter sobre el capital, las relaciones sobre las transacciones. Mientras tanto, fuera del hospital, el caso contra Javier y Cristina se construía meticulosamente. Los detectives encontraron correos electrónicos entre ellos discutiendo opciones para solucionar el problema del viejo, mensajes que se volvían progresivamente más explícitos en su intención. Había búsquedas en Internet sobre venenos no detectables, sobre cómo simular accidentes en ancianos, sobre leyes de herencia en España. Cristina había sido especialmente descuidada, guardando todo en su computadora personal sin siquiera encriptarlo adecuadamente. El notario que había traído a mi casa para firmar documentos fue interrogado. Confesó bajo presión que Cristina le había pagado cantidades significativas para apresurarse con los trámites, para no explicarme completamente las implicaciones legales de lo que firmaba, para agregar cláusulas después de obtener mi firma inicial. Su licencia fue revocada inmediatamente, y enfrentaba sus propios cargos criminales. Los bancos donde había mantenido mis cuentas durante décadas cooperaron con la investigación, rastreando transferencias sospechosas, identificando patrones de fraude que se habían intensificado después de la muerte de María. Cristina había sido metódica pero no lo suficientemente cuidadosa, dejando rastros digitales que expertos forenses pudieron reconstruir en un timeline devastador de avaricia planificada. 3 semanas después de mi ingreso, los detectives volvieron con noticias. Javier y Cristina habían sido formalmente acusados de intento de asesinato, fraude, falsificación de documentos, y una lista de cargos adicionales que llevaban sentencias combinadas de hasta 30 años. La evidencia era abrumadora, sus propios mensajes los condenaban con palabras que ningún abogado podría explicar satisfactoriamente. Sus respectivos abogados ya estaban negociando acuerdos de culpabilidad, intentando reducir lo inevitable. Me preguntaron si quería testificar en el juicio. Les dije que sí, que necesitaba mirar a mi hijo a los ojos en un tribunal y decir la verdad sobre lo que me había hecho, no por venganza sino porque la justicia requería que las víctimas hablaran. El detective mayor asintió con aprobación, me dijo que mi testimonio sería crucial, que mi disposición a enfrentar esta situación con honestidad ayudaría a garantizar que recibieran las sentencias que merecían. Me dieron de alta del hospital a finales de noviembre, el aire de Sevilla ya teñido con la frialdad característica que precedía al invierno andaluz. No quise volver a mi casa, ese mausoleo de recuerdos donde María ya no estaba y donde cada habitación me recordaba decisiones que lamentaba. Contraté a agentes inmobiliarios para venderla, con instrucciones de donar todos los muebles a organizaciones benéficas. Solo quise conservar fotografías, algunas pertenencias de María que todavía llevaban su esencia, y una caja de cartas que nos habíamos escrito durante nuestro noviazgo. Compré una casa más pequeña en Triana, el barrio donde había vivido en mi juventud, antes de que el éxito me llevara a zonas más prestigiosas. Era una casa modesta de 2 plantas con un patio interior perfecto para un jardín. Le pedí a Mateo que me ayudara a diseñarlo, que eligiera las plantas, que creara un espacio que tuviera vida y propósito. Él aceptó con una sonrisa que transformó completamente su rostro, revelando una calidez que yo nunca había permitido ver antes.
Trabajamos juntos durante semanas, literalmente codo a codo, plantando rosales y jazmines, instalando un sistema de riego por goteo, construyendo jardineras de madera para hierbas aromáticas. Mis manos, acostumbradas solo a firmar cheques y estrechar manos en reuniones de negocios, aprendieron a sentir la tierra, a reconocer la textura del suelo bien preparado, a comprender la satisfacción simple de ver algo crecer bajo tu cuidado. Durante esos días, Mateo me enseñó más sobre la vida que todos los libros de negocios que había leído en décadas. Me mostró cómo la paciencia con una planta era similar a la paciencia necesaria en las relaciones humanas, cómo algunas cosas no podían apresurarse sin dañarlas, cómo el cuidado consistente producía resultados más duraderos que esfuerzos esporádicos e intensos. Hablábamos mientras trabajábamos, conversaciones que fluían naturalmente entre el silencio cómodo, compartiendo historias, descubriendo que teníamos más en común de lo que yo jamás me permití reconocer. Una tarde, mientras descansábamos bajo la sombra de un naranjo que ya estaba en el patio cuando compré la casa, le propuse una idea que había estado considerando durante días. Le dije que quería abrir un negocio de paisajismo, algo pequeño y manejable, y que quería hacerlo con él como socio completo, no como empleado. 50-50 en todo, propiedad, decisiones, ganancias. Mateo me miró con incredulidad, claramente pensando que era algún tipo de broma o, peor, caridad disfrazada. Le expliqué que no era caridad. Que había aprendido, de la manera más brutal posible, que el dinero sin propósito era vacío, que el éxito sin relaciones genuinas era una forma sofisticada de soledad. Que quería construir algo diferente en esta etapa de mi vida, algo basado en integridad y respeto mutuo, donde el valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria sino por su carácter. Que él había demostrado tener más carácter en su dedo meñique que yo en todo mi cuerpo, y que sería un honor para mí aprender de él mientras construíamos algo juntos. Mateo se quedó en silencio durante largo tiempo, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a dejar caer. Finalmente extendió su mano callosa, y yo la estreché firmemente, sellando un acuerdo que significaba infinitamente más que todos los contratos legales que había firmado en mi vida empresarial. No había documentos ese día, solo dos hombres bajo un naranjo, comprometiéndose a algo fundamentalmente diferente a lo que habían conocido antes. El juicio llegó en febrero, un día gris donde la lluvia golpeaba las ventanas del Palacio de Justicia de Sevilla con intensidad apropiada para la ocasión. Javier y Cristina entraron a la sala esposados, sus abogados flanqueándolos como escudos insuficientes contra lo inevitable. Vi a mi hijo por primera vez desde aquella noche terrible, y lo que más me impactó fue la ausencia total de arrepentimiento en su rostro. Me miró con algo que solo puedo describir como desdén, como si yo fuera el responsable de su situación por haber tenido la audacia de sobrevivir. Testifiqué durante casi 3 horas, respondiendo preguntas del fiscal y soportando el contrainterrogatorio de la defensa que intentaba pintar el incidente como un accidente, como una serie de malentendidos trágicos. Describí cada detalle con voz firme, la cena, las miradas, el empujón deliberado, las palabras de Cristina ordenando mi muerte, la risa compartida que todavía me perseguía en sueños. No lloré, no mostré emoción excesiva, simplemente relaté los hechos con la claridad que merecían. Mateo también testificó, su relato simple pero devastador sobre cómo me encontró, sobre el nerviosismo anormal de Cristina, sobre la puerta cerrada con llave desde fuera. El jurado, 12 ciudadanos sevillanos de diversas edades y procedencias, escuchaba con expresiones cada vez más horrorizadas a medida que la evidencia se acumulaba como una montaña insuperable de culpabilidad. El veredicto llegó después de apenas 4 horas de deliberación. Culpables en todos los cargos. Javier fue sentenciado a 25 años de prisión, Cristina a 28 por ser considerada la instigadora principal. El juez, un hombre de unos 60 años con una voz que había escuchado demasiadas tragedias humanas, les habló con una dureza inusual en su tono habitualmente medido. Les dijo que habían traicionado los vínculos más sagrados de familia y confianza, que habían demostrado una frialdad calculadora que la sociedad necesitaba protegerse de ella, que sus acciones justificaban las sentencias máximas permitidas bajo la ley española. Javier gritó mientras lo sacaban de la sala, no arrepentimiento sino acusaciones contra mí, culpándome por haberlo criado sin amor, por haberle enseñado que el dinero era lo único que importaba. Y tenía razón, al menos parcialmente. Yo había contribuido a crear el monstruo en que se convirtió,
aunque eso no excusaba sus acciones ni justificaba el intento de asesinato. Salí del tribunal sintiéndome simultáneamente vindicado y vacío, consciente de que la justicia legal se había servido pero que las heridas emocionales tardarían toda una vida en sanar, si es que sanaban alguna vez. Los meses siguientes fueron de reconstrucción deliberada. El negocio de paisajismo con Mateo comenzó modestamente, 3 clientes iniciales que nos conocían personalmente y confiaban en nuestro trabajo. Mateo manejaba el lado técnico, yo me encargaba de administración y relaciones con clientes, una división de responsabilidades que jugaba con nuestras fortalezas respectivas. Contratamos a 2 jóvenes aprendices, muchachos de barrios humildes a quienes les pagábamos salarios justos y tratábamos con dignidad que transformaba sus rostros acostumbrados a menosprecio. Aprendí a escuchar de maneras que nunca había hecho antes. Cuando Mateo sugería un enfoque diferente para un proyecto, yo consideraba sus palabras con el respeto que merecían, reconociendo que su experiencia práctica valía tanto o más que mi educación formal en negocios. Cuando los aprendices cometían errores, yo recordaba mi propio camino tortuoso hacia la sabiduría y los corregía con paciencia en lugar de humillación. El negocio creció orgánicamente, no por agresividad comercial sino por la calidad del trabajo y el boca a boca de clientes satisfechos. Hoy, sentado en el jardín que Mateo y yo creamos juntos, observo cómo él poda un rosal con la precisión de quien conoce íntimamente el lenguaje de las plantas. Tiene 63 años ahora, su pelo completamente gris, su rostro más marcado por el tiempo pero iluminado por una serenidad que envidio. Nos hemos convertido en algo que nunca imaginé posible, amigos genuinos, unidos no por conveniencia o interés sino por respeto mutuo ganado en las trincheras de la adversidad compartida. A veces hablamos de aquella noche en el sótano. Mateo me ha contado que vacilé solo por un segundo antes de forzar la puerta, considerando las posibles consecuencias legales de entrar sin permiso. Pero que mi voz, apenas audible gemido de dolor que escuchó a través de la ventana, eliminó cualquier duda. Me dice que no se arrepiente ni por un instante, que salvarme le confirmó algo que siempre supo sobre sí mismo, que su integridad no era negociable, que hacer lo correcto valía cualquier riesgo. Le pregunto a veces por qué lo hizo, por qué no me dejó morir después de años de tratarlo como basura. Su respuesta es siempre la misma, simple y devastadora en su profundidad moral. Me dice que dejarme morir lo habría convertido en alguien parecido a Javier y Cristina, alguien que ponía resentimientos por encima de humanidad básica. Que él eligió hace mucho tiempo ser el tipo de hombre que Carmen, su esposa, habría estado orgullosa de conocer, y que eso significaba actuar con compasión incluso hacia quienes no la merecían. Javier cumple su sentencia en la prisión de Huelva, un complejo de seguridad media a 2 horas de Sevilla. He recibido 3 cartas suyas en los últimos años, cada una mezclando solicitudes de perdón con acusaciones veladas sobre mi fracaso como padre. No he respondido ninguna, no porque no haya perdonado sino porque no sé qué decir que sea honesto sin ser cruel. He perdonado en el sentido de que ya no cargo odio activo contra él, pero eso no significa que pueda o deba tener una relación con el hombre que intentó asesinarme. Cristina no ha intentado contactarme ni una sola vez. Según informes de los abogados que todavía manejan aspectos legales del caso, ella mantiene su inocencia, culpando completamente a Javier, pintándose como víctima de su influencia. Nadie le cree, especialmente después de que el juicio reveló que ella había investigado métodos de asesinato meses antes del incidente, que había sido la arquitecta principal del fraude financiero. Cumplirá probablemente 20 años antes de siquiera ser elegible para libertad condicional. He aprendido, a través de pérdida y traición, lo que María intentó enseñarme durante 42 años, que la familia verdadera no está definida por sangre compartida sino por quien elige quedarse cuando sería más fácil irse, por quien te sostiene cuando caes en lugar de empujarte más hacia el abismo. Mateo es más mi familia que Javier jamás será, demostrado no en palabras sino en el acto simple y extraordinario de descender a un sótano oscuro para rescatar a alguien que no merecía su compasión. Los rosales que plantamos juntos florecen ahora con un esplendor que me asombra cada primavera. Mateo dice que es porque el suelo está bien preparado, porque el cuidado ha sido consistente, porque hemos aprendido a podar en el momento correcto. Yo veo en esas flores una metáfora de mi propia transformación tardía, algo hermoso surgiendo de tierra que parecía estéril, vida nueva brotando cuando todo parecía destinado a marchitarse.
No puedo recuperar los años que desperdicié en persecuciones vacías, no puedo deshacer el daño que causé a personas como Mateo durante décadas de arrogancia. Pero puedo elegir quién ser en el tiempo que me queda, puedo construir algo diferente con los años que la segunda oportunidad de Mateo me regaló. Cada mañana cuando despierto en mi casa modesta de Triana, cuando escucho los pájaros en el jardín que creamos, cuando me preparo para otro día de trabajo honesto al lado de un hombre cuyo carácter supera infinitamente al mío, elijo la gratitud. Gratitud por haber sobrevivido aquella noche. Gratitud por haber aprendido, aunque tardíamente, qué es lo que realmente importa. Gratitud sobre todo por Mateo, quien me enseñó que la dignidad humana no tiene precio, que la bondad genuina es más valiosa que cualquier fortuna, que a veces las personas que más despreciamos son exactamente quienes necesitamos para salvarnos, no solo de la muerte física sino de la muerte espiritual que yo había estado muriendo durante décadas sin siquiera darme cuenta. Han pasado 5 años desde aquella noche en el sótano, y mi vida se ha transformado de maneras que jamás habría imaginado posible. El negocio con Mateo creció más allá de nuestras expectativas iniciales, no por ambición desmedida sino por reputación genuina. Tenemos ahora 8 empleados fijos, todos jóvenes de barrios humildes a quienes pagamos salarios dignos y ofrecemos formación continua. Mateo insiste en que cada uno de ellos tenga contrato formal, seguridad social completa, vacaciones pagadas. Dice que un negocio construido sobre la explotación de otros eventualmente se derrumba sobre sí mismo, y yo he aprendido a confiar en su sabiduría nacida de experiencia vivida. Lo que más me sorprende es la paz que he encontrado en la simplicidad. Vivo en mi casa de Triana, preparo mi propio café cada mañana, lavo mis platos, barro el patio. Tareas que antes consideraba indignas de mi tiempo ahora me conectan con una realidad tangible que los años de riqueza abstracta nunca ofrecieron. Hay satisfacción profunda en cuidar de mi propio espacio, en no depender de empleados que hagan por mí lo que perfectamente puedo hacer yo mismo. Los fines de semana, Mateo y yo a menudo compartimos comidas en mi patio o en su pequeño apartamento en el barrio de Los Remedios. Cocina mejor que yo, platos sencillos pero llenos de sabor que prepara con la misma paciencia que aplica al jardín. Me ha presentado a sus hijos, Roberto y Carmen, nombrada en honor a su difunta madre. Roberto me trata con cordialidad cautelosa, todavía procesando que su padre ahora es socio del hombre que durante años lo trató con desprecio. Carmen, sin embargo, me recibió con una calidez que me recordó dolorosamente a mi propia María. Carmen trabaja ahora como enfermera en el Hospital Virgen Macarena, el mismo lugar donde atendieron algunas de mis lesiones menos graves después del incidente. Es una joven de 30 años, inteligente y compasiva, que heredó los mejores rasgos de sus padres. Durante una de esas comidas familiares, me contó que había estudiado enfermería específicamente porque vio cómo los profesionales de la salud cuidaron a su madre durante la enfermedad terminal, cómo le dieron dignidad en los momentos más vulnerables de su vida. Escucharla hablar sobre vocación, sobre servir a otros, sobre encontrar propósito en aliviar el sufrimiento ajeno, me hizo comprender dimensiones de riqueza que nunca tuve durante mis décadas acumulando propiedades. Carmen vive en un apartamento alquilado modesto, maneja un coche de 10 años, usa ropa práctica sin marcas ostentosas. Y sin embargo, hay una luz en sus ojos cuando habla de sus pacientes, una satisfacción profunda que yo nunca experimenté cerrando ningún negocio millonario. He comenzado también a hacer algo que nunca consideré durante mi vida anterior, trabajo voluntario. Una tarde por semana, ayudo en un comedor social administrado por las Hijas de la Caridad cerca de la Alameda de Hércules. Sirvo comida a personas sin hogar, lavo platos industriales, escucho historias de vidas destrozadas por circunstancias o decisiones. Algunos me reconocen de mi vida anterior, empresario prominente ahora sirviendo sopa en un comedor social. Las miradas varían entre sorpresa y algo que podría ser respeto, aunque no busco ninguna de las dos cosas. Lo hago porque necesito recordar constantemente cuán frágil es todo, cuán fácilmente cualquiera de nosotros podría terminar en esas filas necesitando ayuda básica para sobrevivir. Lo hago porque en esos rostros cansados veo reflejado lo que pude haber sido si Mateo no hubiera bajado aquellas escaleras, si hubiera muerto en ese sótano y mi cuerpo hubiera sido encontrado días después, reducido a titular en periódicos locales. Mateo me acompaña a veces al comedor social. Trabaja en silencio, eficiente como en todo lo que hace,
tratando a cada persona con la misma dignidad que ahora sé que siempre ha sido fundamental en su carácter. Hemos desarrollado una amistad que no requiere palabras constantes, cómoda en silencios compartidos, profunda en comprensión mutua. Es la amistad que debí haber cultivado hace 15 años cuando lo contraté, si hubiera tenido la humildad de ver más allá de las categorías sociales que usaba para organizar mi mundo. A veces todavía pienso en Javier. No con la frecuencia de los primeros años, cuando cada día traía oleadas de dolor al recordar que mi propio hijo había intentado matarme. Ahora el dolor es más suave, mellado por el tiempo y por la aceptación de que algunas cosas no pueden repararse, solo atravesarse. He considerado visitarlo en prisión, pero cada vez que contemplo la posibilidad, algo en mí retrocede. No sé si es cobardía o autoprotección saludable, si negarle ese encuentro es crueldad o límite necesario. Mateo me dice que no hay respuesta correcta, que debo confiar en mi instinto sobre lo que puedo manejar emocionalmente. Que el perdón no requiere reconciliación, que puedo soltar el odio sin necesariamente abrir puertas que fueron cerradas por traición mortal. Su sabiduría práctica, desarrollada en las trincheras de pérdida real y lucha diaria, me guía más que cualquier consejo que pudiera comprar de terapeutas caros. Lo que sí hago regularmente es visitar la tumba de María en el cementerio de San Fernando. Le llevo flores del jardín que Mateo y yo cultivamos, me siento en el banco cercano, le cuento sobre mi vida transformada. Le digo que finalmente entiendo lo que intentó enseñarme, que lamento profundamente no haberla escuchado cuando todavía tenía tiempo. Le cuento sobre Mateo, sobre nuestra amistad improbable, sobre cómo el hombre que yo desprecié terminó salvándome en todos los sentidos posibles de esa palabra. No sé si María me escucha desde donde sea que estén los muertos. Pero necesito hablarle, necesito que sepa que su vida no fue desperdiciada completamente en un hombre que parecía incapaz de aprender. Que sus lecciones finalmente penetraron, aunque requirieron una caída literal y metafórica para hacerlo. Esta historia no tiene final feliz convencional. Mi hijo está en prisión, mi familia sanguínea destruida, décadas de mi vida gastadas persiguiendo objetivos vacíos. Pero hay redención en los pequeños actos diarios, en trabajar honestamente al lado de Mateo, en tratar a nuestros empleados con dignidad, en servir sopa a quienes la necesitan, en cultivar rosales que florecen sin pedir nada a cambio excepto cuidado consistente. He aprendido que la transformación real no llega en revelaciones dramáticas sino en elecciones repetidas día tras día, en decidir constantemente ser diferente de quien fuiste, en construir carácter con la misma paciencia que se construye un jardín, una semilla, una planta, un acto de bondad a la vez.